En Occidente, el 53% de las personas que votan son mujeres. Escritor y abogado de derecha. Ferviente antiprogre. Es católico y defiende a la Iglesia. A la falsa justicia. Te convierten en un activista peligroso que los dueños del poder tratan de disfrazar de terrorismo. Historiadora y periodista. Dirigente política por el Partido Justicialista. Es anticristiana, odia a la Iglesia. Bueno, la ideología de género que está en boga es un conjunto de ideas anticientíficas que atentan contra la libertad, contra la vida de familia, alteran la percepción de la realidad y atentan culturalmente contra los principios fundantes de nuestra civilización, que son los principios cristianos. La ideología de género atenta contra la cristiandad. De hecho, cada marcha que se hace, ni una menos, cada marcha que se hace pro aborto, cada marcha LGBT, ¿dónde termina? Termina en la iglesia de turno de la ciudad donde se hizo la marcha. Pero además atenta contra la libertad. La ideología de género no es inclusiva, la ideología de género no es una oferta, es una imposición. Y es una imposición que se mete en el Estado y que desde el Estado va aplastando nuestras libertades individuales. Tras de esto están los mismos pensadores y los mismos intereses ideológicos que pudieron haber existido hace 40 años. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Mi primer pregunta es esto que decís en torno a la falta de libertad y a una ideología que se involucra en el Estado. En 1853 nuestro país dictó una constitución que en su primer artículo adhiere a la religión católica como única religión. La religión católica en su Biblia dice que Dios ha creado al hombre. Dios creó al hombre como sinónimo de la humanidad. Esta ideología, porque la religión también es una ideología, aboga por la libertad de todas las personas, partiendo de la base de que Dios creó al hombre como imagen de humanidad. Bueno, primero un error, no es el primer artículo de la Constitución, sino el segundo. Bueno, el segundo artículo. Es el segundo artículo. El segundo artículo, ¿qué dice? Somos católicos romanos. Dice para la Constitución argentina. Dice que el Estado argentino sostiene el culto católico apostólico romano. Sino, ¿eso aboga por la libertad de las personas? Digo, eso por supuesto, porque también dice la Constitución... Yo no me considero católica. Claro, pero la Constitución dice que hay libertad de culto plena. Primero, ¿por qué contra la libertad? Estás hablando de cosas distintas. ¿Vos me preguntás por la ideología de género, me preguntás por la Constitución o me preguntás por la religión católica? Empecemos por la ideología de género. Para usted, la ideología de género no tiene basamiento científico. Por supuesto que no. Yo voy a discernir con usted de que no tiene basamiento. ¿A disentir? Sí, voy a disentir porque lo que usted llama ideología de género... Sí. Tiene un montón de basamientos científicos que se vienen estudiando desde hace muchísimos años. A ver, ¿cuáles serían para usted ningún basamiento científico? Bueno, por ejemplo, por las grandes universidades del mundo. Nombrame un estudio. Claramente. Un estudio. Por ejemplo, las dos cumbres que se realizaron en el año 1994 de las Naciones Unidas, sí, donde se han hecho varias declaraciones en torno a los derechos humanos, sí, en términos de derechos, sí, en donde se ha discutido la desigualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos, sí, con fundamentos científicos de las ciencias sociales. A ver, ¿qué fundamento científico? Muchísimos fundamentos. No, ahí lo que hubo fue una votación. ¿Qué basamento científico le parece que tiene la Biblia? Yo no estoy hablando de la Biblia. No, le pregunto qué basamento. Es que yo no vine a hablar de la Biblia, yo vine a hablar de la ideología de género. Por eso te pregunto, ¿vos querés hablar de derecho? Citaste la Constitución mal. ¿Querés hablar de la religión católica o querés hablar de la ideología de género? Acá el señor me preguntó sobre la ideología de género. Tiene muchísimos basamientos científicos. Ninguno. Es una superstición, es contraria a la razón. No, pero vos tenés un cassette influido por los medios de comunicación del sistema. No. Por eso confundí los conceptos. La ideología de género cree en el concepto anticientífico de la autopercepción. Por ejemplo, si yo me autopercibo mujer, entonces soy mujer. Lo cual no es cierto. Lo que dice la ciencia es que hay una determinación biológica que nos asigna a ser hombre o mujer. Luego, si uno se quiere disfrazar o autopercibirse Superman, es un problema cognitivo de uno con la realidad. Es un problema social. Es un problema individual, no es un problema social. Ahora, es un problema cognitivo. El genoma humano nos dice que hasta desde la primera célula hasta la última de nuestro cuerpo nos constituye como varón o como mujer, por ejemplo. Sin embargo, la ideología de género dice que nosotros somos varón o mujer en función de nuestra autopercepción. Es ridículo. Si yo me autopercibo un delfín, no soy un delfín. Tengo un problema cognitivo conmigo mismo. Tengo todo el derecho de disfrazarme de delfín, pero no hay ningún
argumento científico que diga que yo soy aquello que me autopercibo. ¿Querés otra superstición de la ideología de género? En materia del aborto, no nos puede explicar cuándo empieza la vida humana. La ciencia sí. La ciencia confirma que la vida humana empieza desde la concepción. Sin embargo, la ideología de género niega que eso sea una persona humana y por eso andan con los pañuelitos verdes agitando las banderas y creyendo que matar a personas por nacer es un derecho de la mujer. Está casi prohibido decir aquello que contradiga la ideología de género porque uno es criminalizado enseguida. A mí me parece que nadie está atentando contra su libertad de expresión justo en un día en el que usted va a dar una charla con su basamiento filosófico. Sí. La charla todavía no la dimos, después veremos si tenemos las consecuencias. Te pongo un ejemplo. Mi compañero que va a dar la conferencia conmigo, Agustín Laje, ayer se emitió una resolución en el Congreso de la Nación en repudio a su persona. Porque él dijo, a raíz del caso Tiziana o Tiziano, que había sido manipulado por los padres y que no era una decisión del niño constituirse en un niño trans, cosa que después confirmó el hermano. La Cámara de Diputados, con la firma del diputado Agustín Rossi, encabezando el repudio a su persona, o sea... Son una porquería, se lo voy a decir claramente, una porquería. Tenés una presión del Congreso de la Nación, tenés una presión del INADI, tenés una presión por parte del periodismo. Agustín Laje. Y después tenés que rendirle cuenta a San Juez por el mero hecho de opinar. Más aún, la ideología de género es tan autoritaria y tan anticientífica que aquellos que no coinciden con la ideología de género son tachados de padecer homofobia. La homofobia, como su nombre lo indica, sería una fobia. La fobia es un desorden mental, clasificados en los manuales de psiquiatría en el DSM-5. No figura la homofobia en ningún manual de psiquiatría. Dale tiempo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Por un lado de sexo y por el otro de género. ¿Cuál es la diferencia que hay para ustedes que identifican que la ideología de género no tiene un basamiento científico entre, por ejemplo, los conceptos de sexo y género? La sexualidad es una determinación de la naturaleza. Ahora luego, que vos uses pollera y yo no es una convención social. Ahí están los roles de género. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? Es un rol social. El género es un rol social. Entonces sí tiene basamiento científico. No tiene basamiento científico. La ideología de género lo que busca es suplantar la sexualidad por el género. Por ejemplo, vos sos mujer, independientemente de cómo te autopercibas e independientemente de cómo te vistas. Ahora, si yo te llamo conforme la verdad, incurro en crimen de homofobia, discurso de odio. Yo primero me debo a la verdad, no a las fantasías ajenas. Si yo me creo que soy Superman, ella tiene toda la libertad en no llamarme como Clark Kent. Y si me tiro del 10º piso, con todo derecho, me voy a reventar. Y encima hay un problema adicional. La ideología de género es financiada por el Estado. Ideologías religiosas no son financiadas por el Estado. El Estado argentino le paga a la Iglesia Católica. Hicimos no, estás equivocada. Vamos por partes. ¿Leíste los periódicos? Todos lo dicen. Es un suicidio. ¿Lo has visto? ¿Has visto su fuerza? Para decir que no estoy equivocada en este punto. Tus argumentos desde hoy son muy frágiles. Primer punto, ya no se financia más a la Iglesia Católica. Segundo punto. Progresivamente la Iglesia Católica comenzó a renunciar a sus privilegios en este año. Si me dejas hablar, el año 2018. Si me dejas hablar, yo puedo contestar tu falacia. La Iglesia Católica, durante los tiempos del general Roca, le fueron usurpadas un montón de hectáreas. Millones de hectáreas. Entonces, lo que hubo a partir del siglo XX fue una compensación anual para repararle a la iglesia todos los bienes que le fueron quitados. De manera tal que estás equivocada. Tenemos el origen de estos terrenos, ¿cómo los obtuvo? Claro. ¿Cómo tiene bienes materiales la Iglesia Católica? Por el aporte de los fieles, por supuesto. ¡No lo vencerá! Vivimos en el mundo en el que naturalizamos ciertas prácticas y que después nos llevan a ver todos los días en la televisión una mujer quemada, una persona homosexual golpeada, alguien que se siente mal por su condición personal. Yo durante años he sido educada por educadores heterosexuales, bajo términos del status quo reinante. Durante años he sido educada por una educación patriarcal y machista. Es ridículo. Y si quiero ser lesbiana, voy a ser lesbiana, porque tiene que ver con mis sentimientos, con mi cosmovisión interna. Lo de ideología de género, déjeme decirle que totalitarismo es lo que apoyó durante siglos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Primer punto. Todo el tiempo atacando a la Iglesia Católica. Yo ni hablé de la Iglesia Católica. Eso es lo que hace habitualmente la ideología de género, porque como no puede discutir con la ciencia... Tienes razón. Trata de discutir con la religión. ¿Usted no me puede explicar la diferencia entre sexo biológico y género? Yo no te interrumpí, no seas maleducada.
Sí, te expliqué y te lo expliqué 3 veces. Si no lo entendiste, ya es un problema cognitivo soy que mujer, vos tenés. soy inferior, tengo no. problemas. Dijo, por ejemplo, se quejó de que siempre fue educada por personas heterosexuales. Esto es lo que realmente sucede, porque según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, informe del 2015, solo el 1,6% de la población es homosexual. De manera tal que es lo corriente que seamos educados por personas heterosexuales. Finish her.